¿verdad? Entonces, les voy a compartir. Por ahí alguien quiere unirse, parece, dice Rodolfo. Fíjese que no me aparece la notificación. Ah, ahorita sí. Vale. Nos habíamos quedado en esta diapositiva, estábamos hablando precisamente acerca de las leyes de la lógica y de las otras ciencias especiales, ¿verdad? Y observábamos que el mundo material, digamos, pues es la naturaleza, es la sociedad y es el universo, ¿verdad? Porque el universo pues está conformado por materia, ¿sí? Y me van a decir ustedes, mire, pero también dice que hay antimateria. Sí, pero ese tema no lo vamos a tomar en cuenta, ¿verdad? Porque desconocemos los detalles de eso, ¿verdad? Entonces, digamos que nosotros partimos de que el universo es materia, ¿sí? Entonces, las leyes de la lógica y de las otras ciencias especiales, pues tienen su campo, ¿verdad? Digamos, en el mundo material, ¿verdad? Y otras en el mundo espiritual, por ejemplo, la psicología, ¿verdad? Pero, digamos, otras ciencias pues tienen su campo en el mundo material, como la botánica, como la astronomía, como la física, la química, la biología, ¿verdad? La economía política, el materialismo histórico, sí, tienen su campo de estudio en el mundo material, ¿sí? Exactamente en la sociedad, ¿sí? Pero de alguna manera, digamos, digamos, la sociedad se desarrolla dentro de lo que es la naturaleza, no al margen, ¿verdad? Y por lo tanto existe una interrelación dialéctica entre naturaleza y sociedad, pero eso no lo vamos a abordar, ¿verdad? Entonces eh, la economía política, por ejemplo, decíamos que estudia el desarrollo que se opera en las relaciones sociales de producción o relaciones económicas entre los hombres, desarrollo que está determinado por leyes objetivas que se imponen independientemente de la voluntad y la conciencia del hombre. Entonces aquí tenemos una característica común entre la lógica, ¿verdad? Entre la lógica formal y, digamos, las otras ciencias, en este caso la economía política, ¿verdad? ¿En qué consiste esa característica común? Bueno, consiste en que las leyes, las leyes de la lógica formal y de la lógica, perdón, y de la economía política son leyes objetivas, ¿verdad? Y por lo tanto, no dependen de la voluntad y la conciencia de las personas, ¿sí? Por eso son objetivas. Y entonces, digamos, podemos ver las otras leyes, digamos, el materialismo histórico, podemos ver, digamos, la astronomía, la física, la química, ¿verdad? Todas esas ciencias. Y vamos a ver que cada una de ellas tiene sus propias leyes, ¿verdad? Y que esas leyes no dependen de la voluntad y la conciencia de los seres humanos, sino que son leyes que cada ciencia particular ha descubierto en el mundo material, en su campo de estudio específico, ¿sí? Entonces, la economía política estudia el desarrollo que se opera en las relaciones sociales de producción o relaciones económicas entre los hombres, desarrollo que está determinado por leyes objetivas que se imponen independientemente de la voluntad y la conciencia del hombre, ¿verdad? Era lo que veíamos en la lámina anterior. Cada ciencia tiene su propio objeto de estudio. Esto significa que un grupo de cosas o un fenómeno natural o social puede ser objeto de estudio de ciencias distintas, ¿sí?
Por ejemplo, el ser humano es objeto de estudio de la anatomía, la fisiología, la antropología, la etnografía, ¿verdad? También el pensamiento es, es objeto de estudio de otras ciencias, además de la lógica formal. Por ejemplo, de la lógica dialéctica, de la psicología, ¿verdad? Y digamos también la psiquiatría, ¿verdad? Pero eso, no conozco algún detalle de la psiquiatría, entonces dejémoslo hasta la psicología, ¿verdad? Pero la psiquiatría pues es una ciencia que estudia el pensamiento, pero es un tema diferente, ¿verdad? Entonces, entonces, lo que mencionábamos, ¿verdad? Cada ciencia tiene su objeto de estudio. Un grupo de cosas o un fenómeno natural o social puede ser objeto de estudio de ciencias distintas. El pensamiento humano es estudiado por el materialismo dialéctico, por la lógica y por la psicología, ¿verdad? Eh, si tienen alguna duda, por favor, plantéenla, ¿sí? O digan, miren, no entendí eso, pero ahí lo repetimos. ¿Estamos? Entonces, decíamos que el pensamiento también es objeto de estudio, además de la lógica formal, es objeto de estudio del materialismo dialéctico, ¿sí? Y ¿cómo dijimos que, o cómo dijimos que se llama el materialismo dialéctico o qué nombre adopta cuando estudia el pensamiento? No oigo. ¿Qué manda? ¿No te escuché, Noemí? La psicología, No. Qué nombre recibe el materialismo dialéctico cuando estudia el pensamiento? filosófico, No. El socialismo. Mm, mm, no. Bueno, mientras ustedes piensan, denme un par de minutos, por favor. No, no es filosófico, Beatriz. Vamos a ver. psicología, No es nada, no es psicología. La dialéctica. Materialismo dialéctico y dialéctica materialista es lo mismo, ¿verdad? Se puede decir materialismo dialéctico o dialéctica materialista, es lo mismo, ¿verdad? Pero, ¿qué nombre adopta la dialéctica materialista cuando estudia el pensamiento? No es idealismo, Sofía. Idealismo, recuerden ustedes que es una corriente del pensamiento, ¿verdad?
Bueno, nos vamos a quedar estancados aquí hasta que contesten. Eso ya lo deben saber. O sea, deben responder esta pregunta. ¿Cuál es entonces? ¿Cómo se llama? ¿Qué nombre adopta? No, tampoco Abner. Porque estudia el pensamiento. Bueno, vamos a seguir porque si no nos vamos a atrasar mucho, ¿verdad? Nos quedaríamos acá. Vamos a ver quién dice filosofía, dice Mercy. No, Mercy, no es filosofía. De hecho, la dialéctica materialista es una filosofía, ¿verdad? Es una corriente filosófica, ¿verdad? Pero cuando esa corriente filosófica, ¿verdad? Llamada dialéctica materialista, o sea, o más bien cuando esa concepción filosófica llamada dialéctica materialista se ocupa del estudio del pensamiento, adopta otro nombre. Podría ser, pero hace falta algo. Apurémonos pues, les voy a dar otros 10 segundos. El materialismo histórico, no. No, Cristian, porque el materialismo histórico estudia la sociedad. Bueno, miren ustedes, hay que estudiar, ¿verdad? Les recomiendo, ¿verdad? Ah, bueno, Brandon, bueno, al final, ¿verdad? Brandon, sí, esa es la respuesta, lógica dialéctica. Pero vean ustedes, eso no quita pues que les dé la recomendación, ¿verdad? Estudien, yo me voy a poner de acuerdo con Rodolfo para que programemos ya la entrega de la primera guía de estudio y ustedes empiecen a desarrollar, ¿verdad? Por favor, eh, no se vayan a basar únicamente en las diapositivas, porque las diapositivas son un resumen, solamente una guía que me sirve para dar la clase, ¿verdad? En el libro tienen ustedes el contenido, ¿sí? Completo. Entonces, hay que estudiar bastante, ¿verdad? Porque ese tema lo vimos en la clase anterior, ¿verdad? Y bueno, está fresco, ¿verdad? Entonces la dialéctica materialista, cuando estudia el pensamiento, adopta el nombre de lógica dialéctica, ¿verdad? Entonces, como estamos ahorita en el tema de la lógica formal, ¿verdad? Decíamos que la lógica formal estudia el pensamiento desde el punto de vista de su estructura o forma lógica. Pero además de la lógica formal, hay otras ciencias que estudian el pensamiento, ¿verdad? Entre ellas, el materialismo dialéctico, ¿sí? Y la psicología. Pero el materialismo dialéctico, ¿verdad? Por definición, ¿sí? Dice que estudia el mundo material y espiritual, ¿verdad? Ya sabemos perfectamente que el mundo material es naturaleza y sociedad, ¿verdad? Y el mundo espiritual, cuando el materialismo dialéctico estudia el mundo espiritual, ¿verdad? El mundo espiritual es el pensamiento, ¿sí? Entonces, cuando el materialismo dialéctico o dialéctica materialista estudia el pensamiento,
adopta el nombre de lógica dialéctica, ¿verdad? Además, digamos, lo veremos a continuación, ¿verdad? Los objetos de estudio de las ciencias poseen diversas facetas, se presentan en relaciones distintas, satisfacen múltiples necesidades de la actividad social y de la actividad social e histórica de los seres humanos, ¿verdad? Solo, discúlpenme un minuto, solo voy a... Muchas gracias. Entonces decíamos que los objetos de estudio de las ciencias poseen diversas facetas, se presentan en relaciones distintas, satisfacen múltiples necesidades de la actividad social e histórica de los seres humanos. De ahí que las diferentes partes de un mismo objeto puedan ser estudiadas por diferentes ciencias, ¿verdad? Por ejemplo, el pensamiento tiene, digamos, diferentes facetas, ¿verdad? Por ejemplo, una de las facetas sería, digamos, la estructura del pensamiento, ¿sí? Entonces, como esa es una faceta específica del pensamiento, esa faceta la estudia la lógica formal, ¿verdad? Pero el pensamiento también tiene otra faceta, ¿sí? Y esa faceta es la relación del pensamiento con la realidad objetiva, ¿verdad? Y es que lo que pasa que no puede ser de otra manera porque resulta que la realidad objetiva es la fuente inmediata del conocimiento, ¿verdad? ¿O me equivoco? ¿Estoy en lo cierto o me equivoco? No oigo. ¿Estoy en lo cierto o me equivoco? Está en lo cierto, Luis. Perfecto, gracias, Brando. Bueno, entonces decíamos, hasta se me olvidó qué era lo que les iba a decir, pero como digamos, la realidad objetiva es otra, el estudio de voy a corregir, la relación de la realidad, de la lógica con la realidad es otra faceta, ¿verdad? Entonces, esa faceta la estudia la dialéctica materialista, ¿sí? O materialismo dialéctico, como vimos ahí en la diapositiva, ¿sí? Entonces, cuando el materialismo dialéctico estudia esa faceta del pensamiento, el materialismo dialéctico se llama lógica dialéctica, ¿verdad? Pero la otra faceta, ¿verdad? Del pensamiento, digamos que está conformada por las causas y condiciones que hacen posible el funcionamiento y desarrollo normal del pensar, ¿verdad? En el desenvolvimiento individual de las personas. Entonces, esta faceta la estudia la psicología, ¿sí? Satisfacen múltiples necesidades de la actividad social e histórica de los seres humanos. De ahí que las diferentes partes de un mismo objeto puedan ser estudiadas por diferentes ciencias. Bueno, eso es lo que les acabo de decir, ¿verdad?
En el proceso de cognición, ¿verdad? Cognición es un término técnico que se utiliza para referirse al conocimiento, ¿verdad? Entonces ahí lo que dice esa diapositiva dice, en el proceso de conocimiento, cada ciencia descubre leyes distintas que rigen en un determinado campo de la realidad, ¿sí? Por ejemplo, la lógica formal en el estudio del pensamiento desde el punto de vista de su estructura lógica descubre la ley de la identidad, la ley de la contradicción y no contradicción, la ley del tercero excluido, ¿verdad? Y la ley de la razón suficiente, ¿sí? Esas leyes rigen únicamente en el campo del estudio del pensamiento desde el punto de vista de su estructura o forma lógica, ¿sí? Y, por ejemplo, las leyes de la lógica dialéctica, a ver, díganme en primer lugar ustedes que eso lo vieron ahí en el curso de fundamentos teóricos, díganme cuáles son las leyes de la dialéctica materialista. Ley de unidad y lucha de contrarios. ¿Correcto? ¿Otra? Ley de los cambios cuantitativos y cualitativos. Perfecto. Negación de La la negación. negación de la negación. Es correcto. Muchas gracias por su respuesta. Esas son las tres leyes de la dialéctica materialista o del materialismo dialéctico, ¿sí? Entonces, como la dialéctica materialista estudia el pensamiento, ¿cuál dijimos que es el nombre que adopta la dialéctica materialista? ¿Cuál dijimos que es el nombre que adopta la dialéctica materialista cuando estudia el pensamiento? Lógica dialéctica. Lógica dialéctica. Entonces, ¿cuáles son las leyes de la lógica dialéctica? ¿Cuáles son las leyes de la lógica dialéctica? Son las que acabamos de mencionar, ¿no? ¿Cuáles son las que acabamos de mencionar? La ley de la negación. El materialismo, no, dialéctico. Bueno, yo lo estoy pidiendo las leyes de la lógica dialéctica, ¿verdad? Entonces, ¿cuáles son las leyes de la lógica dialéctica? Miren, pues, si en el, ¿cómo se llama? En el examen les viniera, mencione las leyes de la lógica dialéctica, no pueden decir ustedes, son las mismas del materialismo dialéctico. Esa no es la respuesta, ¿verdad? ¿Sí me explico? Entonces, ¿cuáles son las leyes de la lógica dialéctica? La ley de la negación de la negación. Uh-huh. Lucha de contrarios. La lucha de contrarios, unidad y lucha de contrarios. ¿Y cuál es la otra? De la cantidad a la cualidad, del paso a la cantidad a la cualidad. Ah, bueno. Entonces, pero hay que digamos, expresar correctamente la ley, ¿verdad? Porque de la cantidad a la cualidad es una respuesta ambigua, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es? Ley de los cambios cuantitativos. Cualitativos. Perfecto. Bueno, entonces esas leyes de la lógica dialéctica rigen en un determinado campo de la realidad. O sea, rigen entonces en la relación del pensamiento con la realidad objetiva. ¿Sí? Bueno, entonces, ¿qué relación existe entre las leyes de la lógica y las leyes de las otras ciencias especiales?
Veamos que existen algunos rasgos comunes de las leyes de la lógica y de las otras ciencias especiales. Para empezar, las leyes de la lógica, ¿verdad? Estamos hablando acá de, digamos que lo podemos decir así, ¿verdad? Que las leyes de la lógica formal y la lógica dialéctica y de las otras ciencias no son fruto de la voluntad y del deseo de las personas, sino son un reflejo exacto de los vínculos y relaciones existentes entre los objetos y los fenómenos de la realidad, ¿sí? O sea, ese es un rasgo común, ¿sí? O sea, las leyes de la lógica no son producto de la voluntad y la conciencia de las personas, ¿verdad? Podríamos decir aún más, ¿verdad? Las leyes de la lógica formal no son fruto de la voluntad y la conciencia de Aristóteles, por ejemplo, ¿verdad? Que Aristóteles es considerado como el padre de la lógica, ¿verdad? Entonces, recuerdan ustedes que ya mencionamos que Aristóteles descubrió esas tres leyes: la ley de la identidad, la ley de contradicción y no contradicción, y la ley del tercero excluido, ¿sí? Entonces, él las descubrió, ¿verdad? Y también elaboró la teoría sobre el concepto, sobre el juicio y el razonamiento. Pero esas leyes que él descubrió, no, digamos que no se puso un día, ¿verdad? Si vamos a ver, a mí se me ocurre que hay una ley, yo le voy a poner ahí que una ley de identidad, ¿verdad? Y ahí que miren los demás si les gusta o no, ¿verdad? Eso no hizo Aristóteles, ¿verdad? Aristóteles vio en la realidad, ¿sí? Y vio que cabalmente esa ley de la identidad aparecía precisamente en la relación entre objetos o fenómenos, ¿verdad? De manera que las leyes de la lógica y de las otras ciencias específicas no son fruto de la voluntad y del deseo de las personas, sino un reflejo exacto de los vínculos y relaciones existentes entre los objetos y fenómenos de la realidad, ¿sí? Son las leyes de la lógica formal y de las otras ciencias, son utilizadas por los seres humanos en su actividad práctica, ¿verdad? Entonces, imagínense, digamos, el ciudadano común no sabe de eso, de las leyes, de la lógica, no sabe que su actividad cotidiana, ¿verdad? Y su relación con las demás personas, su relación, digamos, en el proceso de producción, distribución, intercambio y consumo, digamos, su relación con el patrón, ¿verdad? Está determinada por una ley objetiva, ¿sí? Entonces, las leyes de la lógica y de otras ciencias son reflejo de determinados vínculos y relaciones esenciales existentes entre los objetos, ¿sí? Ahora, diferencias entre las leyes de la lógica y de las otras ciencias. Las leyes de una ciencia especial cualquiera actúan solamente en ese campo de la realidad determinada y limitada. Por ejemplo, las leyes de la astronomía, ¿verdad? Solo actúan en el campo de la astronomía. Las leyes de la biología solo, digamos, se aplican en el campo de la biología, ¿verdad? Las leyes de la física solo actúan en el campo de la física, ¿sí? Sí, denme un segundo, solo voy a conectar mi punto. Sí, entonces, digamos, las leyes de las otras ciencias especiales tienen aplicación en un campo específico y es en el objeto de estudio de la ciencia especial, de la ciencia específica. Por ejemplo, las leyes de la astronomía, ¿verdad? No las puedo aplicar en el estudio del pensamiento, ¿sí? Las leyes de la física no las puedo aplicar en el estudio del pensamiento. Por ejemplo,
no me van a preguntar más sobre física porque les quedo mal, ¿verdad? Pero una ley de la física es la ley de la gravedad, ¿verdad? Entonces la ley de la gravedad no la puedo aplicar al pensamiento, ¿sí? ¿Sí me explico? Sí, licenciado. Bueno, pero las leyes de la lógica poseen un campo de aplicación más amplio porque determinan la obtención de un conocimiento inferido y este procedimiento se realiza en toda ciencia, ya sea en las matemáticas, la física, la historia o cualquier otra disciplina, ¿verdad? Entonces, ¿dónde surgen los conocimientos sobre astronomía, sobre física, sobre biología, sobre química, sobre botánica, sobre economía, sobre ciencia política? ¿Dónde nacen esos conocimientos? En el pensamiento, ¿sí? Como un reflejo de la realidad objetiva, ¿verdad? Entonces las leyes de las ciencias específicas tienen un campo de aplicación particular solo en el objeto de estudio o solo en el campo de estudio de la ciencia particular de la que hablemos. Pero las leyes de la lógica tienen un campo de estudio, digamos, amplio, ¿sí? Digamos, si hablamos de la lógica formal, entonces las leyes de la lógica formal tienen un campo de aplicación en todas las ciencias, ¿sí? Porque en todas las ciencias se aplica la ley de la identidad, la ley de la contradicción y no contradicción y la ley del tercero excluido. Y también la ley de la razón suficiente, ¿verdad? En todas las ciencias, ¿sí? También las leyes de la lógica dialéctica se aplican en todas las ciencias, ¿verdad? Pero las leyes de la física no se pueden aplicar en la dialéctica materialista, ¿verdad? O en la lógica formal o en la lógica dialéctica. ¿Sí me explico? ¿Sí me explico? Sí. Bueno, entonces con esto concluimos este tema, ¿verdad? Vamos a pasar a presentar el otro tema, ¿verdad? Que es la división de la lógica, ¿sí? Divisiones de la lógica. Entonces, ¿cómo dijimos que se divide la lógica? ¿Cuáles son las ramas de la lógica? Lógica formal y lógica dialéctica. Es correcto. Gracias, Brandon. Lógica formal y lógica dialéctica, ¿verdad? Entonces, en esta presentación veremos los rasgos fundamentales o características esenciales de la lógica formal y los rasgos fundamentales o características esenciales de la lógica dialéctica, ¿sí? Veamos primero los rasgos fundamentales de la lógica formal. Entonces, los rasgos fundamentales de la lógica formal son los que definen a la lógica formal como la ciencia que estudia el pensamiento desde el punto de vista de su estructura o forma lógica, ¿sí? Los rasgos fundamentales o características esenciales son los que definen que la lógica formal sea lógica formal y no otra ciencia, ¿sí? ¿Sí me explico ahí? Por ejemplo, digamos los rasgos fundamentales de nosotros, ¿verdad? O las características esenciales de nosotros. Son los que nos definen como la persona que somos y no como otra persona, ¿sí? ¿Cuál sería una característica esencial de nosotros como personas?
La personalidad, quizás. Mm, La razón suficiente. no, la personalidad, tampoco, porque digamos, personalidad, digamos, viene a ser más o menos como el conjunto, o sea, digamos, la conformación del carácter con el temperamento, ¿verdad? Y cuestiones así. Pero todos tenemos un carácter, un temperamento. Por ejemplo, hay muchas personas que, si dijéramos, es que ese profesor es muy chistoso. Hay un montón de profesores chistosos, ¿verdad? Si dijéramos, ese profesor es muy bravo. Hay un montón de profesores bravos, ¿verdad? Pero como personas, ¿sí? ¿Cuál sería un rasgo fundamental o característica esencial? Su físico. Bueno, el físico, ¿verdad? Pero hay personas parecidas, ¿verdad tú? Vamos a ver qué dijo Héctor. Que somos seres pensantes, pero todos somos seres pensantes, ¿verdad? Ese es, claro que digamos, por ejemplo, si ahí la respuesta, digamos, es de Héctor es oportuna, porque sí podemos diferenciar entre un animal inferior, un animal irracional y un animal racional, ¿verdad? Ustedes ya saben, ¿verdad? Se enteraron aquí en la facultad en el primer semestre que somos animales, ¿sí? ¿O todavía siguen pensando que no somos animales? Sí, somos animales. Bueno, entonces somos parte del reino animal, ¿verdad? Y por lo tanto somos animales. Ahora, entre el mundo animal, ¿verdad? Nosotros nos diferenciamos de los demás animales, ¿verdad? Como dijo el compañero Héctor, ¿verdad? En que somos pensantes, ¿sí? O sea que entonces el mundo animal está conformado por dos tipos de animales, ¿verdad? Los animales irracionales y los animales racionales, ¿verdad? El ser humano es un animal que se diferencia de los demás animales en el hecho de que es pensante, ¿verdad? O sea, es racional, ¿sí? Ahora ya viéndolo de manera general, ¿verdad? Toda la humanidad, pues es un rasgo común, ¿sí? Es un rasgo común de todos los seres humanos que seamos pensantes, ¿verdad? Ahora, entonces, digamos algo que nos pueda diferenciar como personas digamos, entre nosotros. Por ejemplo, algo que pueda diferenciar a Edna digamos, de Livni, o que pueda diferenciar a Abner de Héctor. La razón o el criterio. Lo que pasa que la razón o el criterio, digamos, podemos coincidir en muchas cosas, ¿verdad? Podemos tener el mismo criterio, ¿sí? Podemos tener el mismo criterio. Los juicios. Pues sería parte del criterio, ¿vato? Algo que nos Podría ser algo como lo que estaba diciendo usted, más que todo físico. podría ser más o menos. Podría ser alguna cicatriz o algo que nos pueda diferenciar entre Héctor y mi persona, por ejemplo, pero que Héctor no la tiene, yo sí la tengo. Puede ser eso, algo físico. Puede ser algo físico. Por ejemplo, digamos, huellas digitales. Muy bien, Kevin. Huellas digitales o por ejemplo nuestro ADN, ¿verdad? O imagínense ustedes que si dicen, ¿verdad? Miren, va a venir el licenciado, el profesor Luis Homero Mijangos Juárez, ¿verdad? Entonces ustedes ya saben físicamente cómo soy, ¿verdad? Entonces no van a esperar a una persona de 2 metros de altura, ¿verdad? Digamos así,
puro ropero, ¿verdad? No, ustedes ya saben cómo soy físicamente, ¿verdad? Entonces, mis rasgos físicos muy particulares, mis huellas digitales, ¿verdad? Aunque, por ejemplo, hay por ahí, eso que les estoy diciendo ahorita podría ser discutible, ¿verdad? Porque hay personas que son idénticas, los gemelos idénticos, ¿sí? Entonces no se puede diferenciar a la puchica, ¿qué tal vos? Y este que pues es igual, ¿verdad? Es idéntico, ¿verdad? Entonces ahí el tema de los rasgos físicos como que es, digamos que se cae por su propio peso, ¿verdad? Y entonces quedaría únicamente el tema de las huellas digitales y del ADN, ¿verdad? Entonces la lógica formal tiene sus rasgos fundamentales, o sea, tiene sus características esenciales, ¿verdad? Que hacen que la lógica formal sea lógica formal y no lógica dialéctica, por ejemplo, ¿verdad? Un rasgo común entre la lógica formal y la lógica dialéctica, ¿cuál sería? Eso está fácil. Que estudia el pensamiento. Un rasgo común entre la lógica formal y la lógica dialéctica. El estudio que hace. Sí, pero ¿cuál? Que estudia el pensamiento. Que estudian ambas ciencias estudian el pensamiento. Esas son entonces, digamos, características comunes, ¿verdad? Sí. Ahora, ¿cuál sería una característica esencial de la lógica formal que hace que la lógica formal sea lógica formal y no lógica dialéctica? Buena pregunta. Ajá. Esa pregunta viene en el examen. Que no son fruto de la voluntad. Bueno, no puede ser una característica esencial porque la lógica dialéctica tampoco es fruto de la voluntad personal, ¿verdad? ¿Cuál es la característica esencial de la lógica formal que hace que la lógica formal sea lógica formal y no sea lógica dialéctica? Porque la lógica formal investiga. También la lógica dialéctica. Podría ser la lógica formal, como No, pues eso es lo que estoy preguntando. alcanza la verdad. Y la lógica dialéctica son pensamientos a nivel teórico. No, la lógica dialéctica alcanza la verdad también. De hecho, hay una verdad formal y hay una verdad dialéctica, ¿verdad? Pero eso lo veremos ya más adelante. ¿Investiga los juicios humanos? Ya nos vamos acercando un poquito. Di que no estudia la ambigüedad, sino lo más claro. No, está bien que aporten, pues, ¿verdad? Estaría O sea, en su movimiento, desarrollo y contradicción, podría decir eso, en la dialéctica. No. Porque ahorita lo que quiero yo es que me digan cuáles son las características esenciales de la lógica formal, ¿verdad? O sea, que hacen que la lógica formal sea lógica formal y no lógica dialéctica. ¿Podrían ser sus leyes? Ah, bueno, sí, esa es una característica esencial, porque las leyes de la lógica formal, ¿cuáles son, dijimos? La negación de la negación. No. Los cambios Contrarios. No. Ah, pero van a ser la dialéctica, sí. Esas son las leyes de la dialéctica, ¿verdad? Entonces, si decimos que la ley de la unidad y lucha de contrarios y la ley de la negación
y la ley del tránsito cuantitativo a tránsito cualitativo son las leyes de la lógica formal, entonces no estamos hablando de la lógica formal, ¿verdad? ¿De qué lógica estamos hablando? De la dialéctica. Lógica De la dialéctica. lógica dialéctica, ¿ves? Perfecto. O sea, la respuesta estuvo buena porque aunque no digamos, no es correcta en cuanto a dar las características esenciales de la lógica formal, ¿verdad? Sí, digamos, nos dio una respuesta desde lo opuesto, ¿verdad? Nos dijo, mire, las características esenciales de la lógica formal son, por ejemplo, la ley de la unidad y lucha de contrarios. Y entonces, cabalmente ahí en esa diapositiva, ustedes ven que dice, los rasgos fundamentales o características esenciales son los que definen que la lógica formal sea lógica formal y no otra cosa, no otra ciencia. Por ejemplo, no lógica dialéctica. Entonces, si ustedes me dicen que un rasgo esencial de la lógica formal es la ley de la unidad y lucha de contrarios, entonces estamos equivocados, número uno, ¿verdad? Número dos, no estamos hablando de lógica formal, sino que estamos hablando de lógica dialéctica, ¿verdad? Entonces, volvemos al punto donde nos dejó Brandon, ¿verdad? Que las características esenciales de la lógica formal son sus leyes. Una de las características esenciales son sus leyes, ¿verdad? Pero ahora quiero que me digan cuáles son las leyes de la lógica formal. Es que el principio de la identidad, ¿no? Sí. Ahí también entra el tercero excluido, ¿verdad? El de la contradicción. Exacto. Y falta una. De razón suficiente, ¿no? Es correcto. Sí, eso es. Bueno, entonces esas, si ustedes me dicen, mire, las leyes de la lógica formal son las, o más bien una característica esencial de la lógica formal son sus leyes, ¿verdad? Que la ley de la identidad, la ley de la contradicción y no contradicción, y la ley del tercero excluido, y la ley de la razón suficiente, están en lo correcto, ¿verdad? Porque esas son leyes de la lógica formal y no son de otra ciencia. Por lo tanto, estamos hablando, esas leyes hacen que la lógica formal sea lógica formal y no lógica dialéctica o no psicología o que no sea astronomía u cualquier otra ciencia. ¿Queda claro? Silic. Bueno. La lógica formal permite estudiar aisladamente los elementos del pensamiento, incluyendo sus relaciones y las operaciones que se puedan ejecutar con ellos, haciendo abstracción de su desarrollo y sus transformaciones. Bueno, entonces fíjense ustedes que aquí cabalmente se refiere a las tres formas del pensamiento, porque dice, permite estudiar aisladamente los elementos del pensamiento, ¿verdad? Ahí se refiere a las formas del pensamiento, ¿verdad? Digamos, se refiere a los conceptos, ¿sí? Incluyendo sus relaciones, ¿verdad? Las relaciones, por ejemplo, la relación de un concepto llamado sujeto con otro concepto llamado predicado es el juicio, ¿verdad? Y las operaciones que se pueden ejecutar con esos juicios, ¿verdad? Se llaman razonamientos, ¿sí? O argumento, ¿sí? Entonces la abstracción permite concretar el estudio de una propiedad concreta o en unas cuantas propiedades concretas sin ocuparse de otras, ¿verdad? Entonces, en este caso, por ejemplo, digamos que vamos a tomar el pensamiento, ¿verdad? Vamos a utilizar la lógica formal, ¿verdad? Y esta lógica formal, mediante el análisis y la síntesis, ¿verdad?
o sea, el proceso de abstracción, nos va a permitir estudiar una propiedad concreta del pensamiento, ¿verdad? Entonces, digamos que todos estamos reunidos, ¿verdad? Y vamos a estudiar este objeto que tengo aquí entre mis manos, que se llama pensamiento, ¿sí? Entonces, ¿cuáles son los elementos que conforman el pensamiento? Razonamiento, Ajá, el juicio, ¿correcto? Ideas, no. Sí, o sea, las ideas se expresan a través de los juicios y los razonamientos y de otro elemento que tiene el pensamiento, el concepto, el concepto, es correcto, ¿verdad? Esos son los elementos que conforman esta unidad que tengo yo entre mis manos, ¿verdad? Entonces les digo, bueno, miren ustedes, vamos a empezar a analizar este objeto, ¿verdad? Y como ya conocemos sus elementos, conceptos, juicios y razonamientos, entonces vamos a extraer uno de ellos, ¿verdad? Y entonces empezamos a desarmar, ¿verdad? Y sacamos uno, ¿verdad? ¿Cuál sacamos de ahí? ¿Qué elementos separamos o extraemos de ahí para analizarlo por separado? Cualquiera. El pensamiento. Juicios. Los juicios, ¿verdad? Vaya. Aquí Ana nos dice que extraigamos los juicios. Ah, bueno, entonces extraemos ese elemento llamado juicio, ¿verdad? Y observamos que ese juicio no es otra cosa que la relación de un concepto llamado sujeto con otro concepto llamado predicado, ¿verdad? ¿Sí? ¿Sí me explico? Más o menos. No, me perdí. Va, miren pues, por ejemplo, alguien de ustedes, sabe reparar teléfonos celulares o computadoras, o aunque no lo sepan, digamos digamos, Abner Abdiel, adelante Abner, dale. No, yo sí, era para aportar que sí sé reparar computadoras. Ah, vaya, entonces, ¿qué haces cuando reparas una computadora? Por ejemplo, si el daño está en el sistema operativo, cambiarlo. Y si se dañó alguna parte, ejemplo, la fuente, se tiene que buscar una nueva fuente. Pero, ¿cómo haces para determinar eso? En el caso del sistema operativo, si está muy dañado, hace cuánto que se instaló el Windows o en el sistema operativo tal cual, buscarle una mejora, una actualización. Y si fue una parte interna, testeándola, si en dado caso fue la fuente, por ejemplo. Bueno, gracias, Abner. Brandon, adelante. Creo que usted se refiere a que el primer paso sería desarmarla. École, eso. Oh, por ejemplo, Abner nos dice, mire, tenemos que ver el sistema operativo, ¿verdad? Y para analizar si el sistema operativo es el problema, tengo que, digamos, encenderla, ¿verdad? Entonces vamos a ver, me pongo ahí a ver, y entonces lo que, digamos, Abner va a ver ahí del sistema operativo, pues no sé qué pasos tiene que dar, ¿verdad? ¿Qué pasos das, Abner? Por ejemplo, sí, tenía mucha razón el compañero, se tiene que abrir la computadora como primera instancia, así creo que no lo dije. Lo primero que se considera en un sistema operativo es ver si el sistema, por ejemplo, se le ha descargado malware o algún virus, podría ser, por ejemplo. Si está dañado el sistema operativo, reemplazarlo, como lo había dicho, pero eso se determina viendo si la computadora está lenta, si el arranque es muy lento o similares, podría ser empezando por pasos, como dijo usted. Ah, bueno, vaya. Entonces quiere decir que, vamos a ver, Cristian quiere hablar también. Adelante, Cristian. Eso se podría decirle que es, por ejemplo, generar una hipótesis de lo que está sucediendo o un juicio provisional de decir, bueno, como dice el compañero, tiene una falla en tal parte de la computadora. Ahí estoy emitiendo un juicio. Sí.
Me imagino que sí sería, ¿verdad? Una base de hipótesis, por así decirlo. Sí, se puede. Vos podés, si por ejemplo, yo llamo, bueno, aló, don Abner, fíjese que mi computadora está lenta y no sé qué le pasa, porque a veces no me deja escuchar cuando estoy trabajando, ¿verdad? Y entonces no escucho a las personas que están del otro lado. Entonces, rápidamente don Abner se va a hacer una idea, ¿verdad? Y va a decir, puede ser el sistema operativo, puede ser tal vez el micrófono, puede ser cualquier cosa, ¿verdad? En todo caso, digamos aquí, lo que digamos nosotros tenemos que ver, ¿verdad? Es que todo ese procedimiento, ¿verdad? Es parte del análisis, ¿sí? Son los pasos que se dan. Lo que hace Abner es un análisis del software y del hardware también, ¿verdad? Entonces esos pasos, ¿verdad? Enumerar, voy a hacer número 1, tal cosa, número 2, tal otra, número 3, tal otra, ¿verdad? Y lo que estamos haciendo es un análisis o estamos haciendo abstracción, ¿sí? Estamos haciendo abstracción. Y la abstracción, como dice ahí, permite concretar el estudio de una propiedad concreta, ¿verdad? Entonces ya cuando he identificado el problema, ¿verdad? Entonces ya procedo a hacer la corrección, como decía Abner, ¿verdad? Bueno, entonces si es la fuente o si es esto o es lo otro, entonces ya procedo a cambiarla, ¿verdad? O procedo a pasarle no sé qué limpieza ahí para eliminar virus, ¿verdad? Cosas así, ¿verdad? Entonces esos son los pasos, ¿verdad? Entonces ya tener, digamos, la computadora ya lista ahí para funcionando eficientemente nuevamente, ¿verdad? Eso es la reconstrucción mental, ¿verdad? Esa es una analogía, ¿verdad? Esa sería la reconstrucción mental, ¿verdad? Entonces, la abstracción implica separar el todo en sus partes. Cuando voy a reparar una computadora, entonces saco mis herramientas y hago una prueba, no enciende, entonces vengo y saco mi desarmador y entonces lo desatornillo y destapo el CPU, ¿verdad? Entonces digo, aquí lo que está funcionando, lo que no está, lo que le hace falta acá a esto es pasta disipadora, ¿verdad? Entonces aquí cargo pasta disipadora y entonces lo voy a poner, vamos a ver y ahora vamos a probar. Cabalmente eso era, ¿verdad? Entonces digamos lo que es la abstracción, ¿verdad? Es un proceso, es una operación mental, ¿sí? Es una operación mental que la realizamos precisamente a través de digamos, del análisis de las formas del pensamiento, ¿sí? O sea, ese análisis, ¿verdad? Ese proceso mental lo realizamos en todas las ciencias, ¿verdad? Y ese proceso mental lo realizamos, digamos, con el uso de los conceptos, con el uso de los juicios, ¿verdad? Por ejemplo, el concepto, por ahí Abner mencionaba uno, Farwar, algo así, ¿te escuché vos? ¿Cómo se llama esa cosa? Bueno, fue a traer su café, Abner. Entonces, malware. ¿Cómo? Malware. Eso, ¿verdad? Ese es un concepto, ¿verdad? Es un concepto que quiere decir algo, ¿verdad? Entonces, luego utilizamos un juicio, ¿verdad? Todo el hardware se encuentra en buen estado, ¿verdad? Ese es un juicio. Pero entonces yo me voy a auxiliar del concepto del juicio y voy a hacer un razonamiento. Bueno, todo el hardware está bien, ¿verdad? El software está bien. Conclusión, la computadora está bien, ¿verdad? Entonces ahí en esa abstracción, lo que hice fue auxiliarme precisamente, o no auxiliarme porque es el uso común, ¿verdad?
de los conceptos, los juicios y los razonamientos, ¿verdad? Y entonces saqué una conclusión y le entrego su computadora al señor. Mire, don, aquí está la computadora, ¿verdad? ¿Y cuánto le debo? Pues me debe 500 quetzales. A la gran chucha usted, pero tan caro, pues, y apenas 15 minutos estuvo, ¿verdad? ¿Por qué no me pase una rebajita? Pues lo que pasa que ese es mi conocimiento, ¿verdad? Entonces, digamos, ahí está el conocimiento, ya entregó el producto, ¿verdad? Entonces, ese producto ya digamos, funcionando bien, es, digamos, en el proceso, digamos, del método científico sería la síntesis, ¿verdad? La reconstrucción mental, ¿sí? La reconstrucción mental del objeto o fenómeno. ¿Sí me explico ahora? Sí, clic. Ay, sí, gracias. Bueno. Entonces, la lógica formal permite estudiar las modalidades del pensamiento correcto en las cuales se reflejan las relaciones más simples que existen entre los procesos. Su dominio consiste en el conocimiento de las operaciones que se ejecutan con las formas racionales a que son reducidos los objetos y las relaciones entre los objetos. Vale. Miren, pues los objetos son reducidos, dice, a formas racionales. Vamos a ver, ustedes ahí en su alrededor tienen una serie de objetos, cualquier cosa. Vamos a ver, mencionen algunos objetos que tengan, digamos, a su alcance. Un escritorio. Un escritorio, una mesa, Teclado. un teclado, Bocinas. libros. Bueno, dejémoslo hasta ahí. Televisor, muy bien, dejémoslo hasta ahí, ¿verdad? ¿Qué son esas cosas? Bueno, yo lo acabo de mencionar, ¿verdad? Son cosas, son objetos materiales, ¿sí? Entonces, esos objetos materiales son reducidos a una forma racional, ¿sí? Para expresarlos, ¿sí? ¿Cuál es esa forma racional a la que han sido reducidos cada uno de esos objetos? A los nombres. A los nombres, perfecto, Ana. Perfecto, Ana. ¿Y qué son los nombres? Dan una identidad. Sí, pero ¿qué son los nombres? ¿Qué es, digamos, el nombre Ana? Es una persona, una cosa, un objeto. No, solo el nombre. ¿Qué es el nombre? ¿Un concepto? Un concepto, ¿sí? El nombre es un concepto. O sea, eso significa que las cosas materiales son reducidas, como dice ahí, a formas racionales. Y esa forma racional es su nombre. Y el nombre es un concepto, ¿sí? O sea, el nombre de una persona se expresa a través de un término o un concepto, ¿verdad? ¿Sí me explico ahora? De manera que Cristian es un concepto, Héctor es un concepto, Edna es un concepto, Eliezer es un concepto, Abner es un concepto, ¿verdad? ¿Sí me explico ahora? Sí. Bueno. Y también dice, con las formas racionales a que son reducidos los objetos y las relaciones entre los objetos, ¿verdad? Entonces, vamos a ver cómo les dije que se llamaban, que se llamaba la relación de los conceptos. ¿Cómo se llama la expresión lógica en la que se relacionan un concepto llamado sujeto con un concepto llamado predicado? Sustantivo. No. Oración. Eso es en gramática, Gerardo.
Por eso vamos a ver más adelante que la lógica y la gramática tienen una relación muy estrecha, ¿verdad? Entonces, en gramática se llama oración. ¿Quién contestó ahí? En lógica, ¿cómo se llama eso? ¿Podría ser abstracción? No. La abstracción es el proceso de cognición. Se llama juicio. Muy bien, Kevin. Muy bien. Se llama juicio, ¿verdad? Y las relaciones entre los objetos, dice, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, yo puedo decir, el café está muy caliente, ¿verdad? Entonces estoy relacionando, ¿cómo se llama el concepto café? Con el concepto caliente, ¿verdad? ¿Sí me explico? Y obviamente también los juicios se relacionan, ¿verdad? Por eso dice ahí que la lógica formal permite enseñar cómo se utilizan los conceptos, los juicios y las inferencias para pensar de un modo ordenado, preciso, coherente y consecuente, ¿verdad? Entonces, ¿qué es una inferencia? Pues, en matemática tal vez ustedes ya empezaron, ya les dijeron, mire, esta es una inferencia. O saquemos una inferencia. O este resultado es una inferencia. ¿Qué es una inferencia? Bueno, está bien, no hay problema porque ahorita estamos entrando a eso, ¿verdad? Entonces, una inferencia es un conocimiento nuevo. O sea, un conocimiento nuevo es una inferencia o un conocimiento inferido, ¿sí? Un conocimiento inferido es una verdad que se obtiene de verdades establecidas anteriormente, ¿verdad? Entonces ahí nos estamos refiriendo, cuando hablamos de inferencias, ¿verdad? Cuando hablamos de inferencias, nos estamos refiriendo al razonamiento, ¿sí? Entonces, el razonamiento, como lo veremos más adelante, se forma, está formado, digamos, un razonamiento deductivo está formado por 3 juicios, ¿sí? Y recordemos que los juicios no son otra cosa que la relación de 2 conceptos, ¿verdad? Entonces, un razonamiento deductivo, digamos, es la relación de 3 juicios, de los cuales 2 son premisas, ¿verdad? Y 1 es la conclusión. Pero esa conclusión, ¿verdad? Digamos, esa conclusión es el conocimiento nuevo o conocimiento inferido o inferencia, ¿sí? Por ejemplo, digamos, yo puedo decir, todos los diputados del partido oficial son corruptos. Es verdadero. Eso es verdadero. Muy bien. Es un juicio verdadero, ¿verdad? Entonces vamos a poner, digamos, fulano de tal es diputado, es del partido oficial. ¿Qué sería ese juicio? ¿Podría ser verdadero o falso? Es falso, digamos es verdadero, perdón, porque estamos en que, yo para no mencionar un nombre exacto, ¿verdad? Bueno. Fulano de tal es diputado del partido oficial, ¿verdad?
Entonces Ana dice, bueno, es verdadero, ok. Entonces tenemos que esos dos juicios son verdaderos. ¿Cuál es la conclusión? ¿Verdad? ¿Pero cuál es? Que todos son corruptos. Pero bueno, ya nos vamos acercando. Que Entonces, fulano de tal es corrupto porque pertenece al partido. Bueno, pero ese es el oficial. juicio que acabo de elaborar. Fulano de tal es fulano de tal es diputado del partido oficial. En conclusión, El partido oficial es corrupto. digamos, todos los diputados del partido oficial son corruptos, ¿verdad? Esa sería la conclusión, ¿verdad? Pero eso lo vamos a ver más adelante, más detenidamente, ¿verdad? Entonces la lógica formal estudia con detalle y profundidad un solo aspecto en las formas del pensamiento, ¿verdad? Entonces, o sea que digamos que la lógica formal estudia, por ejemplo, las leyes y las formas de deducción de un juicio de otros ya formados. Eso es lo que acabamos de hacer, ¿verdad? Eso es lo que acabamos de hacer. Estudiamos, digamos, hicimos una deducción, sacamos una conclusión, sacamos una inferencia o conocimiento inferido, ¿verdad? Entonces la lógica formal estudia precisamente las leyes que rigen esas deducciones, ¿sí? La lógica formal del siglo XX ha estudiado con mayor plenitud y profundidad las leyes y las formas de deducción de un juicio de otros ya formados. El proceso deductivo de un razonamiento que la lógica... bueno, perdón, aquí es que esto continúa, es digamos continuación de lo anterior. La lógica formal del siglo XX ha estudiado con mayor plenitud y profundidad las leyes y las formas de deducción de un juicio ya formado que el proceso deductivo de un razonamiento que la lógica de los siglos XVII al XIX. Y eso significa que la lógica de los siglos XVII al XIX, digamos que era una lógica, digamos que se alejó, o más bien una lógica que tergiversó la lógica aristotélica, ¿verdad? Entonces, la lógica del siglo XX fue un regreso a la lógica aristotélica, ¿verdad? ¿Por qué razón? Bueno, porque la lógica del siglo XVII al XIX, digamos, existió durante la época de la sociedad feudal, ¿verdad? Y recuerdan ustedes que en la sociedad feudal la iglesia tuvo un papel muy, muy importante, muy determinante, ¿verdad? La iglesia fue protagonista, digamos, en la economía, en la política, en la cultura, ¿verdad? En la ideología de esa sociedad, ¿sí? O sea, la iglesia, digamos, censuraba todo aquel conocimiento que contradijera lo que la iglesia establecía, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, la lógica aristotélica era, digamos, objetiva. Entonces, cuando existe ese régimen feudal, la lógica de Aristóteles es tergiversada, es desvirtuada, ¿verdad? Experimenta un proceso de descomposición, ¿verdad? Una lógica, digamos, ¿cómo se puede decir? Una lógica eclesiástica, ¿verdad? Una lógica impuesta por la iglesia que consideraba de una manera equivocada, ¿sí? ¿Por qué razón? Bueno, porque partía del ¿cómo se llama? Del principio
de que el espíritu determina la materia, ¿sí? O sea, era una lógica puesta de cabeza, ¿sí? Por eso dice que la lógica formal del siglo XX, ¿verdad? Estudia con mayor profundidad y plenitud las leyes y las formas de deducción de un juicio de otros ya formados, ¿verdad? Entonces, eso significa que, digamos, en el siglo XX, la lógica experimentó un proceso de desarrollo, ¿sí? Un proceso de desarrollo. Ahora, por eso es que, digamos, los países europeos tienen un nivel de desarrollo más elevado que los países subdesarrollados, ¿verdad? Guatemala es un país subdesarrollado, ¿sí? Entonces, en Guatemala prevalece mucho la religión, ¿sí? 99% de la población guatemalteca es religiosa, 50% es católica y el otro 49% es de diferentes sectas, ¿verdad? Pero entonces no hay desarrollo científico por esa razón. Cuando eso se invierta y el 1% sea religioso y el 99% no, entonces vamos a estar hablando de una Guatemala desarrollada, ¿sí? Entonces vamos a estar hablando de una Guatemala en la que la lógica, digamos, habrá estudiado o estudiará con mayor profundidad las leyes y las relaciones entre los conceptos, etcétera, ¿verdad? ¿Sí me explico? ¿No oigo? ¿No oigo? Sí, licenciado. Licenciado. Bueno, entonces la lógica formal es un método para el hallazgo de nuevos resultados, para progresar de lo conocido a lo desconocido. Como teoría filosófica del pensamiento, la lógica formal es limitada. Ahora, vamos a ver si tienen idea ustedes de por qué la lógica formal es limitada. De eso no hemos, bueno, hemos platicado de qué es la lógica formal y qué estudia y cuáles son las formas del pensamiento, pero no les he dicho exactamente por qué razón la lógica formal es limitada. Pero quiero saber si ustedes de repente tienen una idea de por qué la lógica formal es limitada. Podría ser que solo se dirige al pensamiento, al juicio y al concepto. Sí. Muy bien, Edna. Sí, precisamente por eso, ¿verdad? Porque la lógica formal estudia únicamente el pensamiento desde el punto de vista de su estructura lógica o su forma lógica, ¿sí? Eso quiere decir que la lógica formal es, digamos, es limitada porque estudia únicamente el concepto, el juicio y el razonamiento, ¿verdad? ¿Sí? Por eso es limitada. Gracias, Edna. Ahora veamos la lógica dialéctica. Y veamos que también, digamos, cuando hablamos de la lógica dialéctica y de sus rasgos fundamentales o características esenciales, vamos a hablar de aquellas características que hacen que la lógica dialéctica sea lógica dialéctica y no lógica formal. A ver, díganme, ¿cuál sería, digamos, una característica esencial de la lógica dialéctica? Que alguien me explique. Esta va de lo abstracto a lo concreto.
Bueno, fíjate, Ana, que la lógica formal también, ¿verdad? Digamos, en la lógica formal se aplica el método científico, y el método científico implica hacer análisis y síntesis. Entonces implica ir de lo concreto a lo abstracto y de lo abstracto a lo concreto. Eso en todas las ciencias, ¿verdad? Pero gracias por el aporte, porque eso, digamos, saca cositas que a veces a uno se le olvidan mencionar, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es la característica, una característica esencial de la lógica dialéctica? Que hace que la lógica dialéctica sea lógica dialéctica y no otra. Livni, estás en lo correcto. No podrían ser, sino que son sus leyes, ¿verdad? Son sus leyes, ¿sí? Son sus leyes, porque si les digo, miren, menciónenme una característica esencial de la lógica dialéctica, y ustedes me dicen, mire, la ley de la identidad. No, ¿verdad? Porque si decimos que la ley de la identidad es una ley de la lógica dialéctica, entonces no estamos hablando de la lógica dialéctica, ¿verdad? Sino que estamos hablando de la lógica formal, ¿sí? Entonces, como dice ahí, ¿verdad? Los rasgos fundamentales o características esenciales son los que definen a la lógica dialéctica como la ciencia que estudia el pensamiento desde el punto de vista de su estructura, de su relación con la realidad objetiva, ¿verdad? Esos son los rasgos fundamentales que determinan que la lógica dialéctica sea lógica dialéctica y no lógica formal, ¿verdad? Ahí dice, los rasgos fundamentales o características esenciales son los que definen que la lógica dialéctica sea lógica dialéctica y no otra ciencia, por ejemplo, y no lógica formal, ¿verdad? Entonces, por ahí Livni nos dice, mire, entonces, al igual que la lógica formal, ¿verdad? Las características esenciales de la lógica dialéctica son sus leyes, ¿verdad? Y entonces, recordemos cuáles son las leyes de la lógica dialéctica, ¿verdad? Ley de la negación de la... Muy bien, ley de la negación de la negación, ley de los cambios cuantitativos a cualitativos y ley de la unidad y lucha de contrarios. Es correcta la respuesta. Muchas gracias, jóvenes. Me parece que están poniendo atención. Vos, Rodolfo, ¿en qué diapositiva nos quedamos en el otro salón? Yo creo que era la siguiente, le podemos pasar solo para... Sí, en esa nos quedamos al final. ¿En esta? Sí. Bueno. Es que se me olvidó. Entonces, la lógica dialéctica estudia el conocimiento científico en su integridad, ¿verdad? En su desarrollo evolutivo y en el desenvolvimiento del pensamiento que lo refleja. Sí, entonces la lógica dialéctica es más completa. ¿Por qué? Porque recuerdan ustedes que la lógica dialéctica no es otra que la dialéctica materialista aplicada al estudio del pensamiento, ¿verdad? Y recuerden ustedes que la dialéctica materialista estudia el mundo material, estudia la naturaleza, la sociedad y el universo, ¿verdad? Y también estudia el pensamiento. Entonces quiere decir que la dialéctica materialista, cuando estudia el pensamiento, se convierte en lógica dialéctica y por lo tanto la lógica dialéctica es más completa, ¿verdad? Es decir, la lógica dialéctica, digamos, tiene un carácter filosófico, obviamente, ¿verdad? Pero es más completa, ¿por qué? Porque la lógica dialéctica, ¿cómo la definimos en las diapositivas de arriba? ¿Qué dijimos que era la lógica dialéctica? Bueno, apúrense pues, así nos vamos a cenar. Materialismo dialéctico. Sí, pero la definición. Bueno, ¿qué manda? Adelante, Cristian.
Era el estudio del pensamiento, ya no me recuerdo la otra parte. Bueno, la Son lógica rasgos. dialéctica, ¿qué manda? ¿Datos fundamentales o características esenciales? No, eso digamos es lo que diferencia a la lógica dialéctica de otras ciencias, ¿verdad? Pero la definimos como lógica dialéctica es la ciencia que estudia el pensamiento, ¿verdad? En su relación con la realidad objetiva. Eso está en las láminas anteriores, ¿verdad? Entonces, por eso la lógica dialéctica estudia el conocimiento científico en su integridad, no solo el conocimiento, digamos, acerca del pensamiento, sino que el conocimiento en todos los ámbitos de la ciencia, la física, la astronomía, la química, la matemática, etcétera, todo eso, ¿verdad? El materialismo histórico, materialismo, bueno, la economía política, materialismo dialéctico y la lógica dialéctica, ¿verdad? Entonces, la lógica dialéctica afina y aumenta nuestra capacidad de lograr una comprensión más profunda y clara de la realidad existente, ¿verdad? Es decir, ustedes estudian lógica formal y lógica dialéctica y cuando lleguen al área profesional, ustedes van a tener, digamos, una capacidad de análisis y síntesis enorme, pues, ¿verdad? No van a ganar sus cursos por ganarlos nada más, sino que van a ganar aprendiendo, ¿verdad? Entonces, la lógica dialéctica expresa el contenido científico y lo comunica al pensamiento, ¿verdad? El contenido científico no es otro que cabalmente el contenido que se obtiene mediante la relación del pensamiento con la realidad objetiva, ¿verdad? Yo les decía, miren ustedes, mencionen algo que tengan ahí a su alrededor, y mencionaron la computadora, la taza, el escritorio, la mesa, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Bueno, el pensamiento tiene una relación inmediata con la realidad objetiva. Por eso, la ciencia, y en este caso la lógica, ¿verdad? Nos afirma también que la realidad objetiva es la fuente inmediata del conocimiento, ¿sí? Nuestro entendimiento, que procede de una manera dialéctica, crea los conceptos como imágenes mentales de los procesos, de sus propiedades y de su evolución. Luego, dichos conceptos son ordenados, agrupados y vinculados de otras maneras de acuerdo con su contenido. Entonces imagínense ustedes que por eso el curso se llama Elementos de Lógica Formal y Lógica Dialéctica, porque en este curso nosotros aprendemos, por ejemplo, que la aplicación de la lógica formal es incompleta, ¿verdad? Y que entonces el estudio y la comprensión de la realidad objetiva la podemos lograr de una manera más completa aplicando la lógica formal, pero también aplicando la lógica dialéctica, porque la lógica dialéctica nos permite comprender que nuestro pensamiento, ¿verdad?, es un reflejo de la realidad objetiva, ¿verdad? ¿Sí me explico? Sí, perfecto. Bueno, miren ustedes, el tiempo se nos ha ido, pero fíjense que de igual manera, no quiero privarlos a ustedes de una actividad que realicé en el salón anterior, ¿verdad? Y es precisamente ambientar el curso, ambientar la clase, y para eso pues les voy a robar unos 2 minutos con 15 segundos para escuchar una melodía dedicada a ustedes. Estudiantes, jardín de nuestra alegría,
son aves que no se asustan de animal ni policía, y no le asustan las balas ni el ladrar de la jauría. Caramba y zamba la cosa, que viva la astronomía. Caramba y zamba la cosa, que viva la astronomía. Me gustan los estudiantes que rugen como los vientos cuando le meten al oído sotanas y regimientos. Pajarillos libertarios igual que los elementos. Caramba y zamba la cosa, que viva lo experimento. Caramba y zamba la cosa, que viva lo experimento. Me gustan los estudiantes porque levantan el pecho cuando le dicen harina sabiéndose que es afrecho, y no se hacen sordomudos cuando se presente el hecho. Caramba y zamba la cosa, el código del derecho. Caramba y zamba la cosa, el código del derecho. Me gustan los estudiantes porque son la levadura del pan que saldrá del horno con toda su sabrosura para la boca del pobre que come con amargura. Caramba y zamba la cosa, viva la literatura. Caramba y zamba la cosa, viva la literatura. Que vivan los estudiantes, jardín de nuestra alegría. Son aves que no se asustan de animal ni policía, y no le asustan las balas ni el ladrar de la jauría. Caramba y zamba la cosa, que viva la astronomía. Caramba y zamba la cosa, que viva la astronomía. Caramba y zamba la cosa, que viva la astronomía. Caramba y zamba la cosa, que viva la astronomía. Bueno, apreciables estudiantes, entonces, si no tienen ninguna duda, bueno, hablen hoy o callen para siempre. Si no hay dudas. Claro, Perfecto. Entonces, no habiendo más que hacer constar, damos por concluida la clase de hoy. Nos vemos el próximo jueves. Buen provecho y feliz noche. Adiós, Lic. Feliz noche, licenciado. Feliz noche. Buenas noches. Buenas noches, licenciado. Gracias, Lic. Feliz noche. Feliz noche. Licenciado, el día de mañana le traslado los documentos, ya con... ¿Listados? Sí, sí, es correcto. Solo voy a esperar el día de hoy que terminen de ingresar los compañeros que todavía no ingresaron sus datos, y ya se los traslado el día de mañana para ver cómo procedemos para ingresar los correos y todo. Vaya, entonces hacen favor de recordarles ahí en el WhatsApp a los dos salones, ¿verdad? Sí, claro. Los estudiantes que no han llenado el formulario, hagan favor de llenarlo, ¿verdad? Y entonces recabamos esa información y ya podemos hacer nuestra base de datos. Claro que sí, licenciado. Con mucho gusto. Bueno, vos, feliz noche, pues, buen provecho. Igualmente, buen provecho, Lic. Nos vemos jueves. Hasta pronto.